Hola mis apreciados amigos, estamos ya en el 2021, esta es la primera semana y vamos a estudiar en esta ocasión la lección número 2, crisis de liderazgo. Pero antes vamos a orar a Dios. Bondadoso Dios, en esta ocasión vamos a estudiar el libro de tu profeta Isaías, capítulo 6. Querido Señor, necesitamos tu ayuda, amado Padre. Ayúdanos a contemplarte y aprender de ti. Querido Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Crisis de liderazgo. En el capítulo 1, o en la lección 1, vimos que había crisis de identidad. El tema era crisis de identidad, donde se describe al pueblo de Judá, del reino del sur, Jerusalén, que habían perdido el norte. Estaban comportándose como los pueblos paganos y aún peor. Pero ahora, en la lección número 2, tenemos crisis de liderazgo. Tal parece que se empeora un poco más. Acá en el capítulo 6 hay falta de liderazgo, hay vacío de liderazgo. Y por otro lado, Judá está amenazada de parte de Asiria de ser invadida y con vacío de liderazgo. Imagínense, como que la crisis se ahonda. El rey Usías muere. Así empieza la historia del capítulo 6, versículo 1, donde el rey, que básicamente fue bueno, muere. Dice, en el año que murió el rey Usías, ese es el año 792, 740, vi yo, dice el profeta, al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mientras el rey terrenal Usías había muerto, el Señor estaba vivo, porque Él es el Dios viviente y está reinando en su trono. Está en su trono, Él está en control. No importa lo que esté pasando aquí en la tierra. Aunque haya un torbellino político, Dios aún está en el control. Ese es el mensaje para empezar. Versículo segunda de Crónicas 26, 3 y 4 habla del rey Usías. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, un largo periodo que él reinó. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué bonito, qué buen cuadro de este rey. Muchos años reinó, longevo murió. Y entonces, sin embargo, sigue diciendo, versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, se envaneció, se llenó de orgullo. ¿Para qué? Para su ruina. Porque se rebeló. ¿Qué es rebeldía? Dios dice así, pero yo hago lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino. Se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y la palabra de Dios había dicho que solo los sacerdotes podían entrar a quemar incienso. Eso era obra de los sacerdotes, exclusiva, única. Y solamente podían hacerlo los descendientes de Aarón, tenía que ser de línea sacerdotal. Versículos 17 y 18 dice, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh rey Usías, el quemar incienso a Jehová. No es tu rol, no es tu papel. ¿Qué dijo él? Sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados, apartados, es lo que significa consagrados, para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado. ¿Qué es prevaricación? Prevaricación es atribuirse una autoridad que no le ha sido dada. Has prevaricado y en rebeldía, y no te será para gloria delante de Jehová. ¿Y qué dijo él? ¿Se arrepintió? No. Él más bien se llenó de ira, dice, y la lepra le brotó inmediatamente en su frente a los sacerdotes. Y quedó leproso de ahí hasta su muerte. ¿Cuántos años reinó? 52 años. ¿Cuánto vivió? Más 16 que tenía cuando subió al trono. Más o menos 68 años.
murió, pero leproso, en rebeldía. Qué triste. En este entonces, en el año 745, él murió 740 antes de Cristo. En el año 745 antes de Cristo, 5 años antes, porque se contaba descendientemente, Tiglat-Pileser, tercero, rey de Asiria, subió al trono. Y se puso en pie de guerra y empezó a conquistar los reyes para la parte norte, al norte de Judá, de Jerusalén. El reino del norte, que era Israel, eran los dos únicos reinos que ya estaban. Los otros habían desaparecido, las otras tribus. El reino del norte, Israel, ya estaba siendo saqueado. Y otros reinos hacia el norte, por este reino, Asiria, por los asirios. El rey de Usías, mientras tanto, en este contexto se está dando la historia. El rey de Usías en rebeldía y muere en el 740 y trajo una crisis de liderazgo, vacío de poder, muriendo él. Dios en este contexto se mostró a Isaías reinando en su trono, sentado en su trono. Judá en rebeldía, con el pueblo de Dios en rebeldía, tal parece contaminado de una lepra moral. Isaías, sin embargo, les presentaría entonces al Rey Santo, puro, perfecto, sentado en su trono. Eso es lo que dice el Rey Santo, 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 versículo 2 al 4. Isaías 6:1 dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Cuál templo? ¿Cuál santuario? El santuario celestial. Él lo ve a Dios sentado en su trono. ¿Y dónde quedaba? ¿En qué parte del templo, del santuario quedaba el trono? En el lugar santísimo. Ahorita les voy a mostrar más. Versículo 2. Por encima de él, por encima de Dios, del rey sentado en el trono, había serafines. Cada uno, serafines son ángeles que están cerca como querubines protectores. Serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con las 2 volaban. Eso que se cubrían su rostro es en reverencia, en respeto al ser que está enfrente de ellos. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. Dicen es para énfasis, pero también es para describir a la deidad que está compuesta de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo. Si hay un atributo, una característica sobresaliente del Rey del cielo es su santidad. Su santidad y su gloria. Ambas. La tierra está llena de tu gloria. Jehová de los ejércitos, Él es el Jehová que pelea nuestras batallas. Él se presenta así, en este contexto, no es coincidencia para decirles, el rey de Asiria lo está amenazando, pero yo soy el que lucha sus batallas. Confíen en mí. ¿Confiaron en Él? Es la respuesta que tenía que dar el pueblo. Tristemente, ellos no confiaron en este Jehová de los ejércitos, que nunca pierde batalla. Versículo 4. Y los quiciales, umbrales de las puertas, se estremecieron. Está en el santuario celestial, en el templo. Se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. La casa, el templo, la casa de Dios, el santuario celestial. Es mostrado Dios a Isaías en su trono, en la oficina global, en la oficina celestial desde donde Él reina el universo y controla las cosas de esta tierra también, de este planeta. Desde ahí, la casa, dice, se llenó de humo. ¿Y qué tipo de humo es eso? Ese humo es de incienso. Porque en el santuario, cuando se llenaba de humo, era humo de incienso. Ahorita vamos a ver eso. Para que se hagan una idea, así estaba compuesto el santuario que Dios le mostró a Moisés. Le dijo, haz conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y entonces el santuario que construyó Moisés ahí en el desierto es una copia del original celestial. Y que encierra, digamos, el plan de salvación. Miren cómo va así. Esquema del santuario. Así estaba compuesto el santuario. Tenía el atrio exterior.
El atrio exterior estaba el altar del sacrificio, que está ahí de la flecha. El altar del sacrificio es ese. Y de luego estaba la fuente del lavacro, donde se lavaban los sacerdotes para entrar y oficiar adentro de la tiendita, el tabernáculo. Y luego de eso pasaba el altar, estaba el lugar santo. La tiendita en sí estaba dividida en 2 departamentos. El primer departamento, donde era el ministerio diario del sacerdote, es el lugar santo, donde diario entraba el sacerdote. Es la parte de ahí. Es esa parte nada más, es el lugar santo. Y de ahí en ese lugar santo estaba ¿cómo se llamaba? El candelabro con 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso o el altar de la intercesión, donde hacía el sacerdote la intercesión diaria, pero continua. Así que, y luego sigue entonces el lugar santísimo, que estaba dividido por una cortina. El lugar santísimo es esta parte, donde estaba el arca del pacto, donde estaba el propiciatorio, así se le llama, y el arca del pacto, y dentro de esa cajita estaban los 10 mandamientos. El lugar santísimo, que simboliza el trono de Dios, y estaban los querubines encima, protegiendo, como decir, el trono de Dios. Es como decir la guardia personal, pero Dios no necesita guardia, pero algo así, los seres que están más cerca, los querubines de Dios, o serafines. Así que así estaba, para que se hagan una idea. Pero perdón, quería explicarles algo más acerca del altar del incienso y el altar del sacrificio o el altar del holocausto, porque eso va a salir ahorita. Quizás ahorita les explico al leerles otro pasaje. El rey que transforma ahora, versículos 5 al 7 de Isaías 6, dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, al Rey del cielo, el Rey que transforma. Entonces dije, ay de mí, dice el profeta. ¿Y por qué él clama en lamento, en terror? Ay de mí que soy muerto. Porque él tuvo miedo a morir. ¿Por qué? Porque Isaías, él no era sacerdote. Él era profeta, pero no sacerdote. Y solo los sacerdotes podrían entrar al lugar santísimo. Y él está en el lugar santísimo, contemplando al rey en su trono. Y entonces, obviamente, cuando solo podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo y una sola vez, un solo día al año, en el día de la expiación. Al lugar santo podía entrar diario, pero no al lugar santísimo, porque moría si entraban al lugar santísimo. Solo en el día de la expiación y con incienso tenía que entrar, porque el incienso era un humo que lo cubría de la gloria de Dios que se manifestaba ahí en su trono, en el propiciatorio. Lo cubría y entonces no contemplaba toda la gloria de Dios y lo cubría. Si no, moría sin el incienso. Tenían que entrar con incienso una sola vez. Y él, obviamente, no era sacerdote y él estaba en el lugar santísimo, frente al trono, a la misma presencia de Dios. Y por eso dijo, soy muerto, voy a morir. ¿Y por qué? Porque soy de labios inmundos, porque soy mortal, porque soy pecador. En la presencia del Santo, él se vio en su real condición. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo. Cuando tenemos una visión de quién es Dios, de la santidad de Dios, cuando contemplamos, cuando conocemos a Dios a través de su palabra, decimos, ay de mí que soy pecador. Cuando no conocemos a Dios, cuando no contemplamos a Dios, dice, yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona. No necesito de iglesia, de Dios, de Biblia, esas cosas no necesito, porque yo soy una buena persona. No sabemos lo que decimos. Pero mientras más contemplemos a Dios, mientras más conozcamos a Dios, más nos vamos a aborrecer, más nos vamos a ver lejos de ese ideal y vamos a decir, ay de mí, ay de mí. Pero Dios tiene la solución. Versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Cuál altar? El altar que les dije ahí. El altar que se llama el altar del incienso, o donde se quemaba el incienso, que era un perfume especial, único. O el altar de la intercesión.
De ahí cogió el carbón, agarró el carbón del altar encendido. Y dice, ¿y qué pasó con ese carbón? Dice el versículo 7. Y tocando con el carbón, con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Estás absuelto, estás perdonado. ¿Quién no quiere oír esas palabras? Que Dios no nos condena, sino que estamos limpios de nuestro pecado y estamos perdonados. ¿Cómo? ¿Quién perdona el pecado? Es Dios. Después, ahorita vamos a ver, después tomará un incensario lleno de brasas. Eso está en Levítico 16:12. Aquí está hablando del día de la expiación y está hablándole al sumo sacerdote lo que tenía que hacer. En el día de la expiación, ese único día que podía entrar al lugar santísimo, dice, después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. ¿Cuál altar? El altar del incienso, el altar de la intercesión, que yo les mostré dónde estaba. Y sus puños llenos de perfume aromático, es el incienso, molido, y lo llevará detrás del velo, pasará al velo, al lugar santísimo. Lo llevará detrás del velo. Versículo 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, en la presencia de Jehová, en el lugar santísimo. Y la nube del perfume del incienso cubrirá el propiciatorio. El propiciatorio es donde manifestaba el trono de Dios, donde él manifestaba su presencia. Y cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Esa era la forma. Si hacía de otra manera, moría el sacerdote, el sumo sacerdote. Y solo entraba en el día de la expiación. Aquí está hablando del día de la expiación. Pero ahora Isaías está ahí, en ese lugar, en el lugar santísimo, en el lugar más santo. Y con el ser más santo del universo está ahí. Y entonces dice, ay de mí. Pero viene y dice, está limpio tu pecado. A ese sentir. Que él dice, soy de labios inmundos, y mi pueblo también es de labios inmundos. Estaba en el rebeldía el pueblo, de hecho. ¿Y qué es lo que entonces está pasando aquí? El humo que llena el Santísimo es una alusión entonces directa ahí al día de la expiación. ¿Y qué era el día de la expiación? Era el día de arrepentimiento, día de ayuno, día de autoexamen. Era la última oportunidad que tenía el pecador para ponerse a cuentas con Dios, para abandonar el pecado, para confesar el pecado y decir, perdóname, límpiame, así como fue limpiado Isaías. Ese era el día de la expiación. Por eso Isaías se sintió juzgado. Era día de juicio. Se sintió juzgado y se sintió condenado, porque él sabía que todo eso tenía que ver con el día de la expiación. Así que el carbón encendido, sin embargo, tomado del altar de oro, donde se ofrecía el incienso intercesor, era la solución. El carbón encendido representa entonces el poder purificador y transformador de la vida, porque para poder contemplar al santo, para poder contemplar su gloria, tenemos que ser transformados. De otra manera, no tenemos chance frente al Rey. Jesús ministra, entonces, Él es el que ministra. Él es el sacerdote que ministra en el altar del holocausto, donde Él se ofrece, el altar del holocausto que está afuera, en el atrio exterior, y que se lo llama también el altar del sacrificio, donde se ofrecían los corderos diario. Y en el altar de intercesión también, obviamente, porque Él es el sacrificio, Él es el cordero sin mancha, Él es el cordero que se sacrifica, que quita el pecado del mundo, pero Él también es el sumo sacerdote y Él es el sacerdote que intercede por nosotros. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Él es el sacerdote que se conduela, porque dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso acérquense al trono de la gracia, al santuario celestial, al mismo lugar santísimo. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Así que el altar del sacrificio, en el altar del sacrificio murió y ganó Jesús, entonces que simboliza la cruz, ganó el derecho de perdonar pecados. Y por eso es que Isaías fue perdonado, y por eso es que tú y yo podemos ser perdonados, podemos ser limpiados, podemos ser transformados por la sangre preciosa de Cristo derramada en el altar del sacrificio. Por eso ese canto precioso, ese himno que dice, que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo
nuestro corazón, solo de Jesús la sangre. Solo Jesús puede limpiarnos, solo Jesús nos puede dar perdón, la sangre preciosa de Cristo. Eso es lo que significa. El Rey reafirma ahora su llamado. Reafirma el llamado. Y ya lo había llamado antes, pero ahora lo reafirma. ¿Por qué necesita reafirmarse? Por el contexto de capítulo 1 al 6, donde el pueblo está en rebeldía y le darían un tiempo muy difícil. No lo escucharían. Mira lo que dice. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Después de limpiarlo, después de capacitarlo, de reafirmar lo que estaba perdonado. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nosotros, plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces respondí yo, dice el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. Y claro, la obra que tenía el profeta era una obra muy dura. El pueblo no lo iba a oír, pueblo testarudo, rebelde. Él les predicaría, pero no lo oirían. Miren lo que dice el rey, su apelación final al pueblo rebelde. Versículo 9 al 13, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. En otras palabras, dice, predícale, pero ellos no te van a hacer caso. Van a cerrar sus oídos, van a cerrar sus ojos. Su corazón engruesa. Es que la predicación, cuando se predica el evangelio, unos se suavizan y unos se entregan y unos se acercan y se entregan a Cristo y se acercan cada vez más a Cristo, más a Dios. Otros, en cambio, se endurecen cuando no reciben la verdad, cuando no incorporan la verdad, cuando no practican la verdad, se endurecen más y más y más. Mientras más les predicas, en lugar de acercarse más a Dios, se endurecen más cuando no recibes la verdad. Esa es la realidad. Cada vez que se predica del evangelio, unos se acercan más a Dios, unos hacen más estrecha su relación con Dios, otros se alejan más de Dios cuando no reciben. Eso es lo que pasa, es cuando el corazón está endurecido. Versículo, ahora en Mateo, el Señor Jesús habla de este mismo pasaje de Isaías y lo explica él. Mateo 13:15, el Señor Jesús dice, porque el corazón de este pueblo, 600 años después, los fariseos, el pueblo de ese tiempo, ha endurecido también el corazón, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Quiénes han cerrado sus ojos? Ellos. Nosotros somos los que nos endurecemos. Y dice, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane y yo los salve. A eso vine, pero ellos están endurecidos. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Es uno mismo que se endurece al escuchar la palabra de Dios, al ser expuesta a la palabra de Dios. Como les digo, unos se ablandan más y otros se endurecen más. Esa es la realidad cada vez que se predica el evangelio. Versículo 11 de Isaías 6 dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas, se dice, quemadas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Versículo 12, hasta que Jehová, le sigue diciendo, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres. Echados significa, irían en el cautiverio asirio que ya estaba acechando, y en el cautiverio babilónico más adelante. Y serían echados lejos los hombres, y multiplicados los lugares abandonados en medio de la tierra, sin hombre. Versículo 13. Y si quedare aún en ella, en la tierra, una décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble. Pero, eso es buenas nuevas, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. De ese tronco va a surgir otra vez ramas, y va a surgir otra vez una simiente santa, un remanente, un resto. Un grupo pequeño va a quedar de esa gran. Y por ese grupo pequeño, por ese remanente, Isaías, tienes que predicar. Los que están endurecidos no te van a escuchar y ellos, digamos, solamente van a ser destruidos. Pero para que ellos también tengan testimonio que hubo profeta en medio de ellos, dice Ezequiel.
que hubo profeta en medio de ellos, para que ellos en el día del juicio digan, no tengan excusa. Mateo, hablando de esto, el Evangelio según San Mateo 24, versículo 14, el Señor Jesús habla, dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Para testimonio, ¿por qué? Porque todas las naciones que habrán tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, que habrán tenido acceso a una Biblia, que habrán tenido acceso a escuchar la palabra de Dios, será para testimonio. No es que todas las naciones se van a convertir y van a recibir a Cristo y van a amar a Cristo y se van a arrepentir y se van a convertir de sus pecados. No, no es para eso, es para testimonio, para que unos, los que salven, digan gracias a que alguien me habló la palabra de Dios, aquí estoy salvo. Y otros para que digan, tú tienes razón, Señor. Nosotros nos endurecimos, nosotros nos cerramos, nosotros oímos tu palabra, nos hablaron de tu palabra, tuvimos acceso a tu palabra, tuvimos acceso a la Biblia ilimitadamente, aún en un celular, pero nosotros no quisimos ser salvos. Nosotros nos endurecimos, nosotros cerramos nuestros oídos, nosotros no quisimos ser salvos. Pero hay una promesa hermosa finalmente. Ezequiel 36, 26 dice, os daré, esta es una promesa para ti y para mí. El pueblo de Dios, la predicación a la mayoría del pueblo de Dios, de Judá, no oyeron el mensaje y fueron destruidos. El mensaje de Isaías. Un remanente solamente, unos pocos. Pero porque estaba el corazón petrificado. Pero ahora aquí Dios promete, dice, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Quiero darles malas noticias. Tú y yo nacemos con un corazón de carne. Con un corazón de piedra, quiero decir. Que si no fuera por la intervención de Dios. Que si no fuera por la bondad de Dios, el amor de Dios, moriríamos con corazón petrificado. Pero Dios promete. Daré, pondré, quitaré, pondré, dice, un espíritu nuevo. Quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne, un corazón suave, sensible a la voz de Dios, sensible a las cosas de Dios, sensible a la palabra de Dios. Te daré un corazón de tal manera que te gusten las cosas espirituales, que te gusten los himnos espirituales, que te guste la música cristiana, que te guste la palabra de Dios, eso que odiabas, eso que te daba asco. Yo haré tal milagro. El Dios Todopoderoso. Esta es una obra solamente de Dios. Por eso la obra de la salvación viene solo de Dios. Él es el que quita, pone, transforma, hace esa cirugía del corazón con su bisturí divino. El Espíritu Santo transforma nuestro corazón. Él es el único que puede hacer esa operación. Dejados nosotros a nosotros mismos, moriríamos petrificados nuestro corazón. Pero es Dios que promete transformar, hacer un milagro en nuestro corazón, cambiar nuestra naturaleza dura en un corazón que pueda amar a Dios, que se sensibilice a su voz. Oremos, querido Padre. Gracias, amado Señor, por este mensaje. Gracias por esta promesa final. Querido Padre, de que tú eres capaz de transformar nuestra vida, capaz de cambiar nuestros gustos, nuestros deseos, de amar la basura de este mundo, de amar solo el pecado para odiar luego el pecado y luego amarte a ti y amar las cosas que tienen que ver contigo. Solamente tú puedes cambiar ese gusto de nosotros. Querido Señor, hazlo en nuestras vidas. Haz en mis amigos que están oyendo este mensaje. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Gracias.